La llamada de Cthulhu. Howard Phillips Lovecraft. Capítulo 2. El diagnóstico del inspector Legraci. La segunda mitad del escrito versaba sobre los hechos por los cuales mi tío concediera tanta importancia al sueño del artista y al bajorrelieve. Parecía que ya alguna vez el profesor Angel había observado los contornos del monstruo ignoto. Había oído las sílabas que solo podían expresarse con la palabra Cthulhu. Y esto había sucedido en circunstancias tan ominosas que era comprensible que torturase al joven Wilcox con requerimientos y solicitudes. Esto había ocurrido en 1908, 17 años atrás, mientras se llevaba a cabo el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Arqueología, en San Luis. El profesor Angel había tenido un rol preponderante en todas las decisiones, por su autoridad y sus méritos, y, por eso, varios profanos se acercaron a él, aprovechando la reunión para hacerle preguntas y plantearle problemas. El líder de estos profanos pronto se convirtió en un polo de atracción de todo el Congreso. Era un hombre de aspecto común, mediana edad, y que se había trasladado desde Nueva Orleans a San Luis, buscando cierta información que no había conseguido en su propio distrito. Su nombre era John Raymond Legraci, y ese inspector policial llevaba consigo el motivo de su viaje: una estatuilla de piedra, desagradable y de mal gusto, de longeva apariencia, cuya procedencia no había podido descubrir. Es incorrecto pensar que el inspector Legraci se interesaba por la arqueología. Por el contrario, su deseo de información se debía únicamente a causas profesionales. La estatuilla fetiche, tótem o lo que fuera, había sido incautada algunos meses antes en los boscosos pantanos del sur de Nueva Orleans, mientras se realizaba una expedición contra un supuesto ritual vudú. La ceremonia constaba de unos ritos tan singulares que, de inmediato, la policía comprendió que se trataba de una secta ignorada, y sobradamente más demoníaca que la de los vudú. Los oscuros informes arrancados por la fuerza a los prisioneros nada decían sobre su origen. Por ello se explicaba el deseo de la policía de consultar a algún conocedor del tema para reconocer de este modo la ominosa representación totémica y encontrar los rastros de la secta hasta llegar a sus fuentes. El inspector Legraci no había esperado que su solicitud ocasionara semejante perturbación. La sola aparición de la estatuilla bastó para excitar a los científicos, quienes pronto rodearon al inspector para observar de cerca la pequeña estatua que tenía una extrañeza y un aspecto de tamaña longevidad, que auguraba misterios arcaicos. Nadie pudo aventurar la escuela artística a la que hubiera pertenecido la estatuilla, pero, no obstante, cientos de años parecían haberse albergado en la superficie de aquella piedra verdosa, ignota y oscura. Los miembros del Congreso se la pasaron de mano en mano para analizarla con mayor detenimiento. La estatuilla, que medía de 20 a 25 centímetros de altura y estaba delicadamente tallada, parecía ser un monstruo con detalles antropomórficos, pero con una cabeza pulposa, llena de tentáculos, un cuerpo cubierto de escamas que fingía cierta maleabilidad, 4 miembros que terminaban en enormes garras, y 2 alas angostas y alargadas le salían de la espalda. Esta figura, de una innegable perversidad artificiosa, parecía ser una enorme musculatura, y estaba sentada en una suerte de trono rectangular, viciado de jeroglíficos. Los extremos a sus alas tocaban el borde posterior del trono. El asiento estaba en el centro, y las garras largas y curvas de los miembros que tenía plegadas bajaban hasta 1/4 de la altura del trono. La cabeza de este cefalópodo se torcía hacia adelante, de manera que los tentáculos de la cara tocaban el torso de las enormes garras que sostenían las altas rodillas. Todo su conjunto sugería un tipo de vida anómalo, que parecía levemente más pavoroso por la imposibilidad de determinar su origen. Era indiscutible su cuantiosa, amedrantadora e impredecible edad. No obstante, parecía factible relacionarlo con algún estilo artístico de los hombres primitivos. La materia prima de la que estaba compuesta era otro enigma. No se conocía nada igual en la geología o mineralogía a esa piedra resbalosa, verde y negra, con incrustaciones doradas o iridiscentes. Las inscripciones del bloque eran asimismo inquietantes, ya que ninguno de los miembros del Congreso, que constituían la mitad de las autoridades mundiales en este ámbito, pudo establecer ninguna lejana vinculación lingüística. La estatuilla, como la materia que la conformaba,
Pertenecía a algo inusitadamente lejano, a algo muy diferente a todo vestigio humano conocido, algo que dejaba entender periodos abominables, antiquísimos y profanos, donde nuestro mundo y nuestras creencias no habían tenido cabida. No obstante, mientras los miembros del Congreso meneaban la cabeza y se consideraban inoperantes para descifrar el enigma, uno de ellos creyó ver algo abstrusamente familiar en la figura y los jeroglíficos y, para finalizar, con cierta desconfianza declaró lo que sabía. Se trataba del hoy difunto William Channing Webb, profesor de antropología de la Universidad de Princeton y un investigador muy conocido. El profesor Webb había recorrido Groenlandia e Islandia 4 décadas atrás en busca de ciertas inscripciones rúnicas que hasta el momento no había podido hallar. En las costas de Groenlandia se había topado con una tribu degenerada de esquimales que lo habían impresionado de modo singular por su culto demoníaco, de tinte sanguinario y espeluznante. Se trataba de un culto que los otros esquimales desconocían y del que hablaban con pavor. Decían que era antiquísimo, de un tiempo anterior al alumbramiento del mundo. Además de los rituales anónimos y de los sacrificios humanos, había invocaciones tradicionales dirigidas a un demonio superior, o Tornasuk. El profesor Webb había escuchado esas invocaciones en boca de un anciano Angekok, o sacerdote hechicero en signos romanos. De todos modos, lo que ahora interesaba era el tótem venerado en tal ritual, en torno del cual danzaban los esquimales cuando la aurora boreal resplandecía sobre los precipicios del hielo. El profesor dijo que se trataba de un rudimentario bajorrelieve de piedra, con una figura espeluznante y algunos signos incomprensibles. Sospechaba que era similar, al menos en los rasgos principales, a esa estatuilla bestial que estaban analizando. Esta información pareció alterar al inspector Legraci, quien lo atosigó con sucesivas preguntas, y fue recibida con perplejidad por los miembros del Congreso. El inspector, que había transcrito una invocación recitada por uno de los adoradores del pantano, le pidió al profesor Webb que intentase recordar las sílabas recogidas en Groenlandia. Luego de eso, hubo una intensa comparación de cada detalle y más tarde un instante aterrador de silencio, cuando el profesor y el detective acordaron la aparente identidad de las palabras. Esto es sustancialmente lo que el sacerdote esquimal y los adoradores de Luisiana habían cantado a sus ídolos. La separación entre palabras fue pautada de acuerdo con los intervalos típicos que se observaron entre los adoradores. Legraci había sido más afortunado que el profesor, pues varios prisioneros le habían dado a conocer el sentido de aquellas palabras. Era más o menos esto: en su casa de Rillier, el ausente Cthulhu aguarda soñando. Luego de eso, y debido a una solicitud general, el inspector narró paso a paso su contacto con los adoradores del pantano. Ahora comprendo que mi tío le otorgó una experiencia suprema a esta historia. En lo que decían, había cierta vinculación con los sueños más inusitados de los teósofos y los creadores de mitos, y se reflejaba una sorprendente imaginación cósmica que nadie hubiera querido hallar en estos hombres rústicos. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans había recibido un desesperado llamado proveniente de la zona pantanosa del sur. Los pobladores, que eran gente primitiva pero de una naturaleza pacífica, en su mayoría descendientes de los hombres de Lafitte, estaban aterrorizados por un ser desconocido que había ingresado en esa zona durante la noche. Aparentemente se relacionaba con la secta vudú, pero con un tinte más atroz de lo que conocían. En aquellos ominosos bosques que nadie se permitía penetrar, había comenzado a oírse sin tregua un diabólico tam-tam, y desde ese entonces habían desaparecido varias mujeres y niños. Se oyeron alaridos incomprensibles, quejidos desesperados y nefastos cánticos, mientras un fuego demoníaco había danzado en la oscuridad. El mensajero medroso dijo que los vecinos no podían tolerarlo. En las primeras horas de la tarde, 20 policías partieron en 2 carricoches y un automóvil, guiados por el tembloroso colono. Cuando el camino se hizo intransitable, abandonaron los vehículos y durante varios kilómetros chapotearon en silencio a través de los espesos bosques de cipreses, donde nunca penetraba la luz del día. Raíces tortuosas y nudos malignos de musgo español retardaban la marcha, y de vez en cuando una pila de piedras húmedas o los fragmentos de una pared en ruinas hacían más depresiva aquella atmósfera que los árboles deformados y las colonias de hongos contribuían a crear. Al fin apareció un miserable conjunto de chozas, y los histéricos colonos corrieron a agruparse alrededor de las vacilantes linternas. El apagado golpear de los tam-tams se oía débilmente a lo lejos.
La brisa traía muy de cuando en cuando un chillido que helaba la sangre. Un resplandor rojizo parecía filtrarse por entre el follaje pálido, más allá de las interminables avenidas de la noche selvática. A pesar de su repugnancia a quedarse nuevamente solos, todos los habitantes del lugar se negaron a avanzar un solo paso hacia la escena del culto maldito, de modo que el inspector Legraci y sus 19 colegas tuvieron que aventurarse sin guías por aquellas negras arcadas de horror, donde ninguno de ellos había puesto el pie. La región en la que ahora entraba la policía tenía tradicionalmente muy mala fama, y en su mayor parte no había sido explorada por hombres blancos. Algunas leyendas se referían a un lago secreto en el que vivía una colosal e informe criatura, algo parecida a un pólipo y de ojos fosforescentes, y según los colonos, unos demonios de alas de murciélago salían a medianoche de sus cavernas para adorar al monstruo. Afirmaban que éste estaba allí desde antes que la Salle, de los indios y aún de las bestias y pájaros del bosque. Era una verdadera pesadilla, y verlo significaba la muerte. Pero se aparecía en sueños a los hombres, y eso bastaba para que estos se mantuviesen alejados. La orgía vudú se desarrollaba en los límites extremos del área aborrecida, pero aún así, el emplazamiento era bastante malo, y eso quizá había aterrorizado a los colonos más que los chillidos o incidentes. Solo la poesía o la locura podían haber reproducido los ruidos que oyeron los hombres de Legraci mientras atravesaban lentamente el sombrío pantano, acercándose a la luz rojiza y a los apagados tam-tams. Hay una cualidad vocal propia de las bestias, y nada más terrible que oír una de ellas cuando el órgano de donde proviene debería emitir otra. Una furia animal y una licencia orgiástica se exacerbaban allí hasta alcanzar alturas demoníacas con gritos y aullidos extáticos que reverberaban en los bosques tenebrosos como ráfagas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando cesaban los gritos, y lo que parecía un coro de voces roncas entonaba la odiosa Melapea 1. Por fin los hombres llegaron a un sitio donde el bosque era menos denso, y se encontraron de pronto en el lugar mismo de la escena. 4 trastrabillaron, un quinto perdió el conocimiento, y otros 2 lanzaron un grito de horror que, por suerte, fue apagado por el tumulto salvaje de la orgía. Legraci roció con agua pantanosa el rostro del hombre desvanecido, y luego todos contemplaron el espectáculo fascinados por el horror. En un claro natural del pantano se alzaba una isla verde de tal vez un acre de extensión, desprovista de árboles y bastante seca. Allí saltaba y se retorcía una horda de anormalidades humanas, más indescriptibles que cualquiera de las que hubiese podido pintar un cime o una angarola. Sin ropas, esta híbrida muchedumbre bremada rugía y se contorsionaba alrededor de una hoguera circular. De vez en cuando se abrían las cortinas de fuego y se podían distinguir en el centro un bloque de granito de unos 2,5 metros de alto, en cuya cima, incongruente por su pequeñez, se alzaba la funesta estatuilla, en 10 cadalzos, instalados a intervalos regulares de un ancho círculo que rodeaba la hoguera, con el monolito como centro. Colgaban con la cabeza hacia abajo los cuerpos extrañamente mutilados de los desaparecidos colonos. Dentro de este círculo saltaba y rugía el anillo de fieles, moviéndose de izquierda a derecha en una bacanal interminable entre el círculo de cadáveres y el círculo de fuego. Pudo haber sido solo la imaginación, o pudo haber sido un simple eco, pero uno de los hombres, un impresionable español, creyó oír que las invocaciones eran seguidas por unas respuestas antifonales que procedían de un lejano y sombrío lugar, situado en lo más profundo de aquel bosque de leyenda. Este hombre, Joseph de Galvez, a quien más tarde encontré e interrogué, era desbordantemente imaginativo. Llegó a decir que había oído el débil golpear de unas grandes alas, y que había vislumbrado unos ojos luminosos y una enorme masa blanca detrás de los árboles más lejanos, pero creo que estaba demasiado influido por las supersticiones locales. La inactividad de los hombres paralizados fue comparativamente de poca duración. El deber venció pronto todas las dudas, y aunque los celebrantes debían de llegar al centenar, la policía, confiada en sus armas de fuego, irrumpió en medio de la horda. Durante 5 minutos el caos y el tumulto fueron indescriptibles. Hubo furiosos golpes, disparos y huidas, pero finalmente Legraci pudo contar 47 prisioneros a los que obligó a vestirse rápidamente y que rodeó de policías. 5 de los celebrantes habían muerto y otros 2, muy malheridos, fueron transportados por sus cómplices en improvisadas parihuelas.
La imagen del monolito fue sacada con todo cuidado y llevada por Legraci. Examinados en el cuartel de policía, luego de un viaje agotador, los prisioneros resultaron ser mestizos de muy baja ralea y mentalmente débiles. Eran en su mayor parte marineros, y había algunos negros y mulatos, procedientes casi todos de las islas de Cabo Verde, que daban un cierto matiz vudú a aquel culto heterogéneo. Pero no se necesitaron muchas preguntas para comprobar que se trataba de algo más antiguo y profundo que un fetichismo africano. Aunque degradados e ignorantes, los prisioneros se mantuvieron fieles, con sorprendente consistencia a la idea central de su aborrecible culto. Adoraban, dijeron, a los grandes antiguos que eran muy anteriores al hombre, y que habían llegado al joven mundo desde el cielo. Esos antiguos se habían retirado ahora al interior de la tierra y al fondo del mar, pero sus cadáveres se habían comunicado en sueños con el primer hombre, quien inventó un culto que nunca había muerto. Este era ese culto, y los prisioneros dijeron que había existido siempre, y que siempre existiría, ocultándose en lejanías desérticas y lugares retirados hasta que el gran sacerdote Cthulhu saliese de su sombra morada en la ciudad submarina de R'lyeh, para reinar otra vez sobre la tierra. Algún día vendría, cuando los astros ocuparon una determinada posición y el culto secreto estaría allí, esperándolo. Mientras tanto, no podían decir nada más. Se trataba de un secreto que ni la tortura podría arrancarles. La humanidad no era lo único consciente en la Tierra, pues había unas formas que emergían de la sombra para visitar a esos escasos fieles. Pero estas no eran los grandes antiguos. Ningún ser humano había visto a los antiguos. El ídolo de piedra representaba al gran Cthulhu, pero nadie podía decir si los otros eran o no como él. Nadie era capaz de descifrar ahora la antigua escritura. Muchas cosas se transmitían oralmente. La invocación ritual no era el secreto. Este no se comunicaba nunca en voz alta. El canto significaba: en su casa de R'lyeh, el fallecido Cthulhu espera soñando. Solo 2 de los prisioneros fueron juzgados bastante cuerdos y se les ahorcó. El resto fue enviado a diversas instituciones. Todos negaron haber participado en los crímenes rituales y afirmaron que los culpables de aquellas muertes eran las alas negras que habían venido hasta ellos desde su refugio inmemorial, en el bosque encantado. Pero nada coherente se pudo saber de aquellos aliados misteriosos. Lo que la policía logró obtener salió en su mayor parte de un viejísimo mestizo llamado Castro, quien pretendía haber tocado puertos distantes y hablado con los jefes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de odiosas leyendas que empañecían las especulaciones de los teósofos y hacían de nuestro mundo algo reciente y fugaz. En ciclos muy lejanos, otros seres habían gobernado la tierra, habían vivido en grandes ciudades, y sus vestigios podían encontrarse aún. Le habían dicho a Castro los inmortales de China en unas piedras ciclópeas de algunas islas del Pacífico. Habían muerto muchísimo antes de la aparición del hombre, pero había artes que podrían revivirlos cuando los astros volvieran a ocupar su justa posición en los cielos de la eternidad. Estos seres, indudablemente, procedían de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. Estos grandes antiguos, continuó Castro, no eran de carne y hueso, tenían forma. ¿No lo probaba acaso esta imagen estelar? Pero esa forma no era material. Cuando las estrellas eran propicias, iban de mundo en mundo a través del cielo, pero cuando eran desfavorables, no podían vivir. Pero aunque ya no viviesen, no habían muerto en realidad. Yacían todos en casas de piedra en la gran ciudad de R'lyeh, preservada por los sortilegios del gran Cthulhu, para el día que las estrellas y la tierra pudiesen recibir su gloriosa resurrección. Pero en esa época, alguna fuerza exterior debía ayudar a la liberación de sus cuerpos. Los conjuros que impedían que se descompusieran impedían también que se moviesen, y los antiguos tenían que contentarse con yacer y pensar en la oscuridad mientras transcurrían millones de años. Conocían todo lo que ocurría en el mundo, pues su lenguaje consistía en la transmisión del pensamiento. En ese mismo instante hablaban en sus tumbas, cuando luego de un caos infinito, aparecieron los primeros hombres. Los grandes antiguos hablaron a los más sensibles moldeándoles los sueños. Aquellos primeros hombres, murmuró Castro, establecieron el culto con el que se adoraba a los ídolos de los grandes antiguos. Ídolos traídos de estrellas oscuras en una época infinitamente lejana. Ese culto no moriría hasta que las estrellas volvieran a ser favorables.
Los sacerdotes sacarían entonces al gran Cthulhu de su tumba, para que reviviese a sus vasallos y volviera a asumir su reinado en la tierra. Ese tiempo sería fácil de conocer, pues entonces la humanidad se parecía a los grandes antiguos, salvaje y libre, más allá del bien y del mal, sin moral y sin ley, y todos los hombres gritarían y matarían, y gozarían alegremente. Los antiguos liberados enseñarían nuevos modos de gritar y matar y gozar, y el mundo entero ardería en un holocausto de libertad y éxtasis. Mientras tanto, el culto, con apropiados ritos, debía conservar el recuerdo de aquellos días antiguos y presagiar su retorno. En los primeros tiempos algunos hombres escogidos habían hablado en sueños con aquellos seres, pero luego algo había pasado. La gran ciudad de piedra de R'lyeh, con sus monolitos y sepulcros, se había hundido bajo las olas, y las aguas de los abismos, con ese misterio primigenio en el que nadie había pensado ni siquiera en penetrar, habían interrumpido esas citas espectrales. Pero los recuerdos no morían, y los altos sacerdotes afirmaban que cuando los astros fuesen favorables, la ciudad volvería a la superficie. Entonces los viejos espíritus de la tierra, mohosos y sombríos, saldrían de sus subterráneos y propagarían los rumores recogidos allá, en olvidados fondos del océano. Pero de ellos, el viejo Castro no se atrevía a hablar. Se interrumpió de pronto, y ni la persuasión ni las sutilezas pudieron arrancarle otras informaciones. Tampoco quiso mencionar, curiosamente, el tamaño de los antiguos. En cuanto al culto, afirmó que su centro debía encontrarse en los desiertos intransitados de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña aún intacta y secreta. No tenía relación alguna con la brujería europea, y solo era conocido por sus miembros. Ningún libro aludía a él, aunque los chinos inmortales decían que en el Necronomicon del árabe loco, Abdul Asasred, había un sentido oculto que el iniciado podía interpretar de muy diversas maneras, especialmente en el tan discutido dístico: no está muerto quien puede yacer eternamente, y en épocas extrañas hasta la muerte puede morir. Legraci, profundamente impresionado y no un poco intrigado, había buscado sin éxito las filiaciones históricas del culto. Castro, aparentemente, había dicho la verdad al afirmar que era un secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna sobre el culto o la imagen, y ahora recurría a las mayores autoridades y se encontraba nada menos que con el episodio de Groenlandia del profesor Webb. El ferviente interés que despertó el relato de Legraci, corroborado por la presencia de la estatuita, tuvo algún eco en las cartas que intercambiaron luego los miembros del Congreso, pero apenas hay alguna mención en el informe oficial. La prudencia es preocupación primordial de aquellos que se enfrentan a menudo a la charlatanería y la impostura. Legraci prestó durante un tiempo la estatua al profesor Webb, pero a la muerte de este último le fue devuelta, y está desde entonces en su casa. Allí la he visto no hace mucho tiempo. Es de veras algo estremecedor, e indiscutiblemente parecida a la escultura labrada en sueños por el joven Wilcox. No me asombró que mi tío me hubiese excitado con el relato del joven. ¿Qué pudo pensar al saber, ya enterado de la información recogida por Legraci, que un joven sensible no solo había soñado la figura y los jeroglíficos de las imágenes del pantano y de Groenlandia, sino que también había oído en sueños 3 de las palabras de la fórmula repetida por los maestros de Luisiana y los diabólicos esquimales? Era natural que el profesor Engel hubiese iniciado instantáneamente una minuciosa investigación, aunque yo en mi fuero interno sospechaba que el joven Wilcox había oído hablar del culto, y había inventado una serie de sueños para acrecentar el misterio ante los ojos de mi tío. El relato de los otros sueños y los recortes coleccionados por el profesor parecían corroborar la historia del joven, pero mi bien fundado racionalismo y la total extravagancia del asunto me llevaron a adoptar las conclusiones que estimé más razonables, de modo que luego de estudiar otra vez el manuscrito y comparar las notas teosóficas y antropológicas con la descripción del culto que había hecho Legraci, viajé a Providence para ver al escultor e increparle el haberse burlado de tal modo de un sabio anciano. Wilcox vivía aún, solo en el Fleur de Lis de la calle Thomas, desagradable imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII. La fachada de estuco del hotel lucía ostentosamente entre las encantadoras casas coloniales y a la sombra del más hermoso campanario georgiano que pudiera verse en Norteamérica. Encontré a Wilcox en sus habitaciones, sumido en su labor, y comprendí enseguida, por las piezas que lo rodeaban,
que su genio era profundo y auténtico. Creo que duramente un tiempo Wilcox figuraba entre los grandes decadentes, pues ha cristalizado en arcilla, y reflejará un día en el mármol esas pesadillas y fantasías evocadas en prosa por Arthur Machen, y que Clark Ashton Smith ha hecho visibles en versos y pinturas. Moreno, frágil y de aspecto un poco descuidado, Wilcox se volvió lánguidamente, y sin dejar su silla, me preguntó qué deseaba. Cuando le dije quién era, manifestó cierto interés, pues mi tío había excitado su curiosidad al examinar sus raros sueños. Aunque sin expresar las razones de ese examen, sin sacarlo de su ignorancia, traté prudentemente de hacerlo hablar. Poco tiempo me bastó para convencerme de que era absolutamente sincero. Hablaba de sus sueños de un modo inequívoco. Esos sueños y su residuo subconsciente habían influido profundamente en su arte, y me mostró una estatua mórbida cuyo modelado me estremeció, casi por la fuerza de su oscura sugestión. No recordaba haber visto el original excepto en el bajorrelieve, creado durante un sueño, pero los contornos se habían formado insensiblemente bajo sus manos. Era sin duda la forma gigantesca de la que había hablado en su delirio. Comprobé muy pronto que no sabía nada del culto, salvo lo que el constante interrogatorio de mi tío había dejado escapar, y traté otra vez de concebir de qué modo podía haber recibido esas impresiones sobrenaturales. Hablaba de sus sueños, de un modo extrañamente poético, haciéndome ver con terrible claridad la ciudad ciclópea de piedra verde y musgosa, cuya geometría, añadió curiosamente, era totalmente errónea, y oí otra vez con un temor expectante el subterráneo llamado mental Cthulhu Tank. Esas palabras figuraban en la temible invocación que evoca el sueño vigilia de Cthulhu en su bóveda de piedra de R'lyeh, y a pesar de mis racionales ideas me sentí profundamente perturbado. Wilcox era indudable, había oído hablar casualmente del culto, y lo había olvidado enseguida en la masa de las lecturas y concepciones igualmente fantásticas. Más tarde, en virtud de su impresionable carácter, el culto había encontrado un modo de expresión subconsciente en los sueños, el bajorrelieve de arcilla y la estatua que yo estaba ahora contemplando, de modo que la superchería había sido involuntaria. El joven tenía unos modales un poco afectados y un poco vulgares que me desagradaban de veras, pero yo ya estaba dispuesto a admitir tanto su genio como su honestidad. Me despedí amablemente y le deseé todo el éxito que su talento prometía. El asunto del culto continuó fascinándome, y a veces imaginaba poder adquirir un gran renombre investigando su origen y relaciones. Visité Nueva Orleans, hablé con Legrasse y otros de los que habían participado en aquella vieja expedición. Examiné la estatuilla y hasta interrogué a los prisioneros que todavía vivían. El viejo Castro, por desgracia, había muerto hace varios años. Lo que escuché entonces de viva voz, aunque no fue más que una confirmación detallada de los escritos de mi tío, acrecentó mi interés y tuve la seguridad de estar sobre la pista de una religión muy antigua y secreta, cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo famoso. Mi actitud era aún entonces absolutamente materialista, como aún quisiera que lo fuese, y por una inexplicable perversidad mental, rechacé la coincidencia de los sueños y los recortes coleccionados por el profesor Angel. Hubo algo, sin embargo, que comencé a sospechar, y ahora creo saber. La muerte de mi tío no fue nada natural. Cayó al suelo en la colina, en una de las estrechas callejuelas que partían de unos muelles donde abundaban los mestizos extranjeros, luego del descuidado empujón de un marinero de tez oscura. Yo no había olvidado que los oficiales de Luisiana se distinguían por la mezcla de sangres y sus intereses marinos, y no me hubiera sorprendido conocer la existencia de agujas venenosas y métodos criminales secretos tan faltos de piedad como aquellas creencias y ritos misteriosos. Legrasse y sus hombres, es cierto, no habían sido molestados, pero en Noruega acaba de morir un marino que veía cosas. ¿No pudieron haber llegado a oídos siniestros las investigaciones realizadas por mi tío, luego de encontrarse con el escultor? Creo hoy que el profesor Angel murió porque sabía o quería saber demasiado. Es posible que me espere un fin semejante, pues yo también he aprendido mucho.